Cuando mi hijo falleció, ni mi marido ni mi suegra quisieron venir a su entierro. En su lugar, celebraron una fiesta para inaugurar su nuevo negocio. Pero cuando se enteraron de que el seguro de mi hijo pagaba 160.000 euros, vinieron corriendo a casa y dijeron: él también era nuestro hijo y nuestro nieto, así que danos ese dinero. Yo solo contuve mi rabia e hice algo que los dejó gritando de pánico. La lluvia caía a cántaros, como si el cielo llorase para acompañar el dolor que desgarraba el pecho de Elena. La tierra rojiza del cementerio municipal se había convertido en un barro resbaladizo y pegajoso que se adhería a los zapatos y los bajos de la ropa del puñado de asistentes. Elena permanecía inmóvil frente a la fosa recién cavada, su cuerpo temblando violentamente. No era solo por el viento helado que calaba hasta los huesos, sino por la amarga realidad de que su único hijo, Hugo, se había ido para siempre. Su pelo oscuro estaba empapado, pegado a su rostro pálido y bañado en lágrimas. Su mirada estaba perdida, fija en el montículo de tierra que aún no estaba completamente cubierto. Allí dentro, el cuerpo inerte de su hijo yacía en silencio, dejándola sola para enfrentar un mundo que de repente se sentía increíblemente cruel. No había familiares que la abrazaran con fuerza ese día. Solo unos pocos vecinos amables que se tomaron la molestia de acompañar el féretro de Hugo en medio de la tormenta. Entre el sonido de la lluvia golpeando el paraguas negro sobre su cabeza, la mano temblorosa de Elena buscó en el bolsillo de su abrigo. Sacó su teléfono móvil, la pantalla ya salpicada de gotas de agua. Su dedo rígido marcó el número de su marido, Álvaro. La primera llamada solo encontró un tono de llamada largo y desolador. Luego se cortó. Elena tragó saliva, un nudo amargo en la garganta. Volvió a pulsar el botón de llamar. La segunda, tercera, cuarta, hasta la 10ª llamada fueron ignoradas. El pecho de Elena se oprimía. ¿Dónde estaba su marido mientras su hijo era bajado a su última morada? ¿Dónde estaba el hombre que se suponía que era su apoyo cuando perdía su tesoro más preciado? Tras una respiración profunda, Elena intentó llamar al número de su suegra, Isabel. Al igual que con Álvaro, la llamada no obtuvo respuesta. No se rindió. Siguió marcando el número de su marido una y otra vez, ignorando las miradas de compasión de los sepultureros que terminaban su trabajo. Elena necesitaba a Álvaro. Necesitaba a su marido para que despidiera a Hugo por última vez. Pero solo encontró el silencio al otro lado de la línea. Después de docenas de intentos, en una de las últimas llamadas, el tono finalmente se detuvo. Alguien había respondido. El corazón de Elena dio un vuelco de esperanza. Sin embargo, esa esperanza se hizo añicos al escuchar el bullicio del otro lado. Desde el teléfono, Elena no oyó voces de duelo ni sollozos. Lo que escuchó fue el tintineo de copas brindando, una música animada y las risas de gente que se divertía. El corazón de Elena pareció detenerse. Se quedó paralizada, escuchando el jaleo de una fiesta que contrastaba brutalmente con la atmósfera silenciosa y húmeda del cementerio. Se oyeron pasos que se alejaban del gentío, y luego la voz grave de su marido sonó fría y cortante en sus oídos. Álvaro habló sin un ápice de remordimiento o tristeza. Le dijo a Elena que enterrara a Hugo rápidamente. Afirmó que él y su madre estaban muy ocupados recibiendo a inversores importantes para la inauguración de su nuevo restaurante. Álvaro incluso le advirtió, en un tono brusco, que no volviera a molestarlo con llamadas sin importancia, ya que la presencia de esos inversores era crucial para el futuro de su negocio. De fondo, Elena pudo oír la voz de Isabel gritando a Álvaro que volviera a la mesa de los invitados, quejándose de que los asuntos del funeral podía resolverlos Elena sola sin arruinar el ambiente de celebración. Álvaro colgó bruscamente, dejando un pitido que sonó como una bofetada en la cara de Elena. Bajó la mano lentamente, el móvil casi resbalando de sus dedos. Ese hombre, su propio marido, daba más importancia a la apertura de un restaurante y al dinero de los inversores que a acompañar a su hijo a la tumba. La tristeza que se había acumulado en su pecho comenzó a transformarse. Una pequeña llama de ira se encendió en un rincón de su corazón, pero su cuerpo estaba demasiado agotado para liberarla. Solo pudo sollozar en silencio, dejando que la lluvia camuflara sus lágrimas. Los sepultureros terminaron de arreglar la tierra y clavaron una sencilla lápida de madera con el nombre de Hugo. Los vecinos se despidieron uno a uno mientras la lluvia arreciaba, dejando a Elena sola, arrodillada en el barro. Después de un largo rato, se dio cuenta de que debía volver a casa. Acarició suavemente la lápida de su hijo, susurrando una larga oración de despedida, y se levantó con paso vacilante. Mientras se alejaba del cementerio, abrazó con fuerza la pequeña mochila de Hugo que había traído del hospital, que contenía una muda de ropa y algunos de sus juguetes favoritos durante su ingreso. Al llegar a casa,
dejó la mochila sobre la mesa del salón vacío. No había nadie. La casa se sentía fría y desolada. Elena se sentó y abrió lentamente la cremallera de la mochila de su hijo, con la intención de guardar sus últimas pertenencias. Entre los pliegues de un pijama del hospital, sus dedos tocaron un sobre marrón con el logo del hospital donde Hugo había estado ingresado. Frunció el ceño. No recordaba haber recibido ningún documento de la administración cuando gestionó la salida del cuerpo de su hijo esa mañana. Con la mano todavía temblorosa, abrió el sobre y sacó una carta oficial. Sus ojos recorrieron las líneas impresas en el papel. El corazón le martilleaba en el pecho al leer el encabezado. Notificación de cancelación de procedimiento médico. Se le cortó la respiración. Sus ojos se abrieron de par en par al leer que la cirugía de Hugo, programada para 2 días antes, había sido cancelada unilateralmente por un familiar. En la parte inferior de la carta había una firma que pretendía ser el consentimiento. Era la firma de su marido, Álvaro. La siguiente frase de la carta destrozó lo que quedaba de la cordura de Elena. Explicaba que, debido a la cancelación, el depósito para los costes de la operación que se había pagado al hospital había sido retirado y devuelto íntegramente a una cuenta bancaria a nombre de Álvaro. Elena dejó caer la carta sobre la mesa. Se tapó la boca con las manos para reprimir un grito ahogado. Hugo no había muerto porque su enfermedad fuera incurable. Hugo había muerto porque su operación fue cancelada deliberadamente. El dinero para la operación, que Elena había reunido con tanto esfuerzo, había sido retirado por su propio marido. Álvaro había robado el dinero que debía salvar la vida de su hijo. ¿Por qué lo hizo? El recuerdo de la fiesta y el tintineo de las copas de hacía unas horas volvió a su mente. Todo encajaba ahora. Álvaro e Isabel habían retirado el dinero destinado a salvar a Hugo para cubrir los costes de la inauguración de su lujoso restaurante. El dolor que sentía Elena se desvaneció por completo, reemplazado por una ira hirviente que recorría sus venas. Su marido había cambiado la vida de Hugo por una fiesta de inauguración. Su suegra celebraba sobre el sufrimiento de su propio nieto. Elena apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. En el silencio sepulcral de la casa, el timbre del teléfono fijo rompió la quietud. Elena se giró con una mirada afilada. Se levantó, caminó hacia el teléfono y descolgó lentamente. Al otro lado, se escuchó la voz de un hombre muy educado y profesional. Se presentó como David, un gestor financiero de la compañía de seguros que gestionaba la póliza de la familia de Elena. David expresó sus más profundas condolencias por el fallecimiento de Hugo, de lo cual se había enterado por el hospital. Tras sus palabras de pésame, su tono se volvió más serio. Le informó a Elena de que había un documento confidencial, un legado del pasado, que debía ser entregado personalmente en sus manos. Y ese documento estaba relacionado con el pago de una póliza de seguro por una suma muy considerable. Elena invitó a David a venir a su casa ese mismo día. No quería posponer ningún asunto relacionado con su hijo. Aproximadamente 1 hora después, un coche se detuvo frente a la casa. David, un hombre bien vestido y de rostro tranquilo, llamó a la puerta y Elena lo hizo pasar. Se sentó en el salón y colocó un maletín de documentos de tamaño mediano sobre la mesa de madera. El ambiente era silencioso, en marcado contraste con la tormenta que se desataba en la cabeza de Elena tras su descubrimiento anterior. Ella le sirvió una taza de té caliente, tratando de mantener la compostura a pesar de tener los ojos hinchados y rojos. David abrió el maletín y sacó una gruesa carpeta de color azul oscuro. Miró a Elena con simpatía, pero manteniendo su profesionalidad. Empezó a explicar el motivo de su visita. Abrió el documento y mostró varias pólizas de seguro de vida que tenían ya varios años. Explicó que el difunto primer marido de Elena, el padre biológico de Hugo, había contratado una póliza de seguro de vida poco antes de morir en un trágico accidente. La póliza estaba diseñada específicamente para garantizar el futuro y la educación de Hugo. Elena escuchó atentamente, su memoria retrocediendo en el tiempo, recordando a su primer marido, un hombre trabajador que adoraba a su familia. Siempre había pensado en el futuro de Hugo, dejando incluso tras su muerte una protección financiera tan valiosa. David continuó su explicación con cautela. Informó de que, al haber fallecido Hugo, y según una cláusula especial del contrato, la totalidad de los fondos del seguro pasaba automática y absolutamente a la siguiente y única heredera, Elena, como su madre biológica. David pasó la página y señaló la cifra impresa. El desembolso total del seguro ascendía a 160.000 euros. Una suma enorme. Explicó que los fondos estarían disponibles para ser transferidos a la cuenta personal de Elena una vez que firmara los últimos documentos.
Sin embargo, David añadió una información crucial que hizo que el corazón de Elena se acelerara. Reveló que, durante el último año, un hombre había visitado su oficina varias veces, intentando encontrar una forma de cobrar ese seguro. El hombre había utilizado todo tipo de excusas, y había presentado documentos familiares. Elena lo miró fijamente y preguntó quién era ese hombre. David se ajustó las gafas y respondió que el hombre era Álvaro, su marido actual. Contó que Álvaro había presionado constantemente a la aseguradora para que le entregaran los fondos a él como cabeza de familia. Sin embargo, el sistema de la póliza lo impedía. El dinero no podía ser tocado por nadie más que Hugo, al alcanzar la mayoría de edad. O por Elena si ocurría lo peor. Al escuchar esto, Elena sintió como si recibiera una segunda bofetada en el mismo día. Una terrible verdad comenzó a tomar forma en su mente. Álvaro se había acercado a ella. La había seducido y se había casado con ella no por amor. Desde el principio, él sabía de la existencia de esos cientos de miles de euros. Álvaro se casó con Elena únicamente porque codiciaba la herencia de su primer marido. Y cuando se dio cuenta de que nunca podría tocar ese dinero mientras Hugo viviera, aunque estuviera enfermo, tomó la medida más cruel. Canceló la operación de Hugo, dejando que su hijastro muriera para que los fondos del seguro finalmente llegaran a manos de Elena, pensando que entonces podría controlarlos. Álvaro lo había planeado todo meticulosamente para su ambición empresarial junto a Isabel. Después de firmar todos los documentos necesarios, David se despidió, prometiendo que el dinero estaría en la cuenta de Elena en menos de 24 horas. Tras su partida, Elena se quedó sola en el salón. Su rostro ya no derramaba lágrimas. Su tristeza se había secado, reemplazada por una mirada fría, afilada y calculadora. Miró alternativamente la carta de cancelación del hospital y la copia de los documentos del seguro sobre la mesa. Álvaro quería este dinero. Él y su madre habían cambiado la vida de Hugo por dinero y lujo. Elena juró en su corazón que usaría ese mismo dinero para destruir sus vidas hasta que no quedara nada. Mientras tanto, en una concurrida zona comercial, la fiesta de inauguración del lujoso restaurante de Álvaro e Isabel acababa de terminar. Los invitados e inversores se habían ido. Álvaro estaba sentado en una silla, con el rostro desencajado. Aunque el evento parecía un éxito por fuera, la realidad tras bambalinas era asfixiante. Isabel entró en la sala apresuradamente, llevando un fajo de facturas que acababan de entregarle los proveedores y la empresa de decoración. Las dejó sobre la mesa de Álvaro con expresión de pánico. El coste de la fiesta se había disparado muy por encima del presupuesto inicial. Habían contratado un catering caro, una decoración de lujo y entretenimiento de primera para impresionar a los inversores. El dinero de la operación de Hugo que Álvaro retiró no era suficiente para cubrir todas las facturas. Los proveedores exigían el pago completo esa misma noche, y algunos amenazaban con llevar el asunto a los tribunales si Álvaro no saldaba sus deudas de inmediato. Álvaro se frotó la cara con brusquedad. No tenía más efectivo. Todo su capital se había agotado en el alquiler del local y el equipamiento de la cocina. A la mañana siguiente, desesperada, Isabel fue a un banco donde solía hacer sus transacciones. Tenía la intención de solicitar un préstamo rápido, ofreciendo como garantía la licencia del restaurante. Se sentó frente a un empleado del banco. Cuando el empleado introdujo los datos de la familia en el sistema para una verificación de antecedentes financieros, frunció el ceño. Reconoció el nombre de Elena, registrada como nuera de Isabel en los registros familiares. El empleado, sin conocer las malas intenciones de Isabel, filtró sin querer una información fatal. Le informó amablemente de que el sistema mostraba una transferencia entrante de una cantidad muy grande a la cuenta de Elena esa misma mañana. Mencionó que 160.000 euros de una reclamación de seguro habían sido liquidados y estaban en la cuenta de Elena. Isabel se quedó en silencio por un momento. Sus ojos brillaron de repente. La cifra de 160.000 euros daba vueltas en su cabeza. Era más que suficiente para pagar todas las deudas y tener capital adicional para el restaurante. Canceló rápidamente la solicitud de préstamo y salió corriendo del banco. Llamó de inmediato a Álvaro, sin aliento, para contarle las buenas noticias. Le dijo que el dinero del seguro por la muerte de Hugo finalmente había llegado y estaba en manos de su estúpida esposa. Álvaro, que estaba agobiado por las facturas, sonrió ampliamente. Su despreciable plan había dado sus frutos. Ambos acordaron trazar una estrategia para apoderarse del dinero. Sabían que Elena debía estar devastada por la muerte de su hijo. Usarían su dolor a su favor. Álvaro e Isabel planearon volver a casa esa noche. Ponerse la máscara de la pena más convincente, y representar el papel de la familia más desconsolada para arrebatarle los cientos de miles de euros de las manos a Elena. La noche avanzó, trayendo un frío que calaba hasta los huesos.
pero ese frío no era comparable con el hielo que ahora anidaba en el corazón de Elena. Estaba sentada, inmóvil, en una silla de su salón, dejando que la oscuridad se arrastrara lentamente y envolviera cada rincón de la habitación. No había encendido ni una sola luz. Sus ojos estaban fijos en los papeles sobre la mesa. Los documentos del seguro de su difunto primer marido. Y la carta de cancelación médica firmada por Álvaro. Hecho tras hecho. La verdad revelada ese día giraba en su cabeza como un disco rayado tocando una melodía de muerte. Hugo, su única sangre, le había sido arrebatado no solo por el destino, sino por la codicia de las personas que habían vivido bajo su mismo techo. Su propio marido y su suegra se habían confabulado para cambiar el último aliento de Hugo por lujos mundanos. El dolor que antes ahogaba su razón se había evaporado sin dejar rastro, reemplazado por un fuego de venganza que ardía brillantemente en su pecho. Elena ya no derramaría ni una lágrima más por aquellos que habían asesinado lentamente a su hijo. En medio del silencio ensordecedor, el rugido del motor de un coche de lujo rompió la quietud de la noche. Los faros barrieron la pared del salón, atravesando las rendijas de las cortinas. Elena permaneció sentada en silencio, sin moverse un centímetro. Sabía exactamente quién venía a visitarla a esas horas. El empleado del banco debía haber cumplido su tarea sin querer, filtrando la valiosa información sobre el pago del seguro a su suegra. Efectivamente. Poco después de que el motor se apagara, se oyó el portazo de un coche, seguido de pasos apresurados cruzando el jardín delantero. La puerta principal fue empujada bruscamente, revelando las figuras de Álvaro e Isabel de pie en el umbral, jadeando. Sin perder un segundo, Álvaro corrió hacia donde estaba sentada Elena. Se arrojó al suelo frío, arrodillándose a los pies de su esposa. Un llanto que sonaba desgarrador y completamente falso rompió el silencio. Álvaro se golpeaba el pecho, gritando el nombre de Hugo una y otra vez, como si fuera el padre más desconsolado del mundo. Ocultó su rostro en el regazo de Elena, lamentándose de lo destrozado que se sentía por no haber podido asistir al funeral de su hijastro esa mañana. Con un tono de voz tembloroso y lleno de falsedad, Álvaro se excusó diciendo que estaba atrapado en un asunto de negocios urgente y fuera de su control. Aunque su corazón, según él, gritaba por correr a abrazar el cuerpo de Hugo por última vez. Como si no quisiera quedarse atrás en la farsa, Isabel también asumió su papel con total entrega. La mujer de mediana edad caminó con paso cansado hacia el sofá, dejándose caer como si hubiera perdido todas sus fuerzas. Agarró un cojín que Hugo solía usar para ver la televisión. Lo abrazó con fuerza y comenzó a llorar a mares, sus hombros sacudiéndose violentamente. Se lamentó con voz ronca, diciendo cuánto quería a su nietastro, más que a nada en el mundo. Contó lo sorprendida y destrozada que estaba al enterarse de su muerte, actuando como si no fuera la misma persona que le había dicho a Álvaro que ignorara las llamadas de Elena mientras el cuerpo de Hugo era bajado a su tumba. Elena escuchó toda la sarta de lamentos con el rostro inexpresivo. Su mirada era directa y vacía, pero su mente trabajaba con agudeza, desnudando cada mentira que salía de la boca de su marido y su suegra. Sintió la mano de Álvaro tratando de tomar la suya y necesitó toda su fuerza interior para no apartar esa mano sucia con un asco inmenso. La mano que ahora sostenía la suya era la misma que había arrancado la esperanza de vida de Hugo. Elena dejó que Álvaro siguiera hablando, esperando ver hacia dónde se dirigía esta conversación manipuladora. Sabía que estas lágrimas de cocodrilo eran solo un puente hacia su verdadero objetivo. Después de considerarse lo suficientemente convincente con su llanto, Álvaro levantó lentamente su rostro, deliberadamente enrojecido, miró a Elena con una expresión suplicante y repugnante. Con una voz cuidadosamente modulada para sonar desesperada, comenzó a hablar del futuro y los sueños del difunto Hugo. Dijo que se había enterado del pago del seguro del padre biológico de Hugo, que ahora estaba en manos de Elena. Construyó frases manipuladoras, afirmando que Hugo estaría muy triste si viera ese dinero simplemente guardado en el banco sin ser útil. Luego, le rogó que le entregara todo el dinero del seguro. La dulce excusa fue que se usaría como capital adicional para el restaurante, para que el negocio creciera. Álvaro prometió que el éxito del restaurante se dedicaría por completo a la memoria de Hugo. Isabel, que todavía abrazaba el cojín, intervino de inmediato desde el sofá. Apoyó cada palabra de su hijo con un tono lleno de falsa simpatía. Persuadió a Elena diciendo que, en momentos de duelo como este, la familia debe apoyarse y confiar mutuamente. La anciana codiciosa incluso prometió querer a Elena con todo su corazón y tratarla como a su propia hija si cooperaba y entregaba el dinero.
Los dos continuaron bombardeando la mente de Elena con promesas dulces y razones morales nauseabundas, pensando que una madre en duelo tendría la mente confusa y entregaría cualquier cosa para encontrar paz. El silencio volvió a apoderarse de la habitación cuando Álvaro e Isabel terminaron sus súplicas. Contuvieron la respiración, esperando la respuesta de Elena con el corazón palpitante de esperanza. Lentamente, Elena retiró su mano de la de Álvaro. Enderezó la espalda y miró directamente a los ojos de su marido. Una sonrisa leve y muy fría se dibujó en sus labios. Una sonrisa que no irradiaba calidez, sino un aura de muerte. Con una voz muy tranquila y plana, asintió lentamente. Dijo que entendía su forma de pensar y que estaba de acuerdo en que el dinero del seguro debía usarse para algo grande. Por el bien de la familia. Declaró su disposición a entregarle los cientos de miles de euros a Álvaro. Los rostros de Álvaro e Isabel se iluminaron al instante. La falsa tristeza que habían estado mostrando se desvaneció, reemplazada por un brillo de codicia muy real en sus ojos. Álvaro casi gritó de alegría. Le dio las gracias 1000 veces, alabando la bondad de su esposa. Pero antes de que su alegría se desbordara, Elena levantó una mano para detener su euforia. Explicó con tono firme que la transferencia de fondos de un seguro relacionado con una herencia no podía hacerse simplemente a través de un cajero automático. Les impuso una condición indispensable. Les pidió a Álvaro e Isabel que fueran al despacho de su abogado a la mañana siguiente para firmar algunos documentos oficiales como requisito para la liberación de los fondos por parte del banco. Sin pensarlo dos veces, Álvaro y su madre aceptaron la condición con entusiasmo. Luego, se despidieron y se fueron a casa con el corazón rebosante de alegría, sin darse cuenta de que acababan de meterse en la boca del lobo. A la mañana siguiente, el sol brillaba con fuerza, como si se riera de la estupidez de los humanos codiciosos que se preparaban para su propia destrucción. Álvaro e Isabel estaban despiertos desde el amanecer. Se arreglaron y se pusieron sus mejores ropas, intentando proyectar la imagen de empresarios de éxito a punto de nadar en la abundancia. Una sonrisa arrogante no se apartó de sus rostros en toda la mañana. Tomaron un taxi hasta la dirección del bufete de abogados que Elena les había dado. Durante el trayecto, su conversación giró en torno a los planes de derroche y la compra de artículos de lujo que harían tan pronto como el dinero del seguro estuviera en sus manos. No se pronunció ni una sola palabra de oración o arrepentimiento por el difunto Hugo, cuyo cuerpo no llevaba ni un día en la tumba. El taxi se detuvo frente a un lujoso edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Álvaro salió con el pecho henchido, seguido de su madre, que caminaba con un aire afectado, como si fuera la dueña del edificio. Entraron y fueron dirigidos a la oficina de un abogado de prestigio llamado señor Robles. Un hombre de mediana edad, de aspecto imponente, y con una mirada tan penetrante como la de un águila, capaz de intimidar a cualquiera. El señor Robles había sido contratado específicamente por Elena para ejecutar este plan de venganza de manera impecable y legal. Cuando Álvaro e Isabel entraron en la elegante y fresca oficina, vieron a Elena ya sentada tranquilamente en una de las sillas, esperándolos sin decir una palabra. El señor Robles les invitó a sentarse. El ambiente era formal y tenso. Abrió un cajón de su robusto escritorio de caoba y sacó una gruesa carpeta llena de documentos. La colocó justo delante de Álvaro. Con un tono de voz grave y profesional, comenzó a explicar. Declaró que los documentos de la carpeta eran un requisito legalmente vinculante que la familia debía firmar para que los fondos del seguro pudieran ser transferidos. Hizo hincapié deliberadamente en que Álvaro e Isabel debían leer cada hoja con mucho cuidado antes de firmar, porque una vez firmado, el acuerdo sería irrevocable. Pero la advertencia del abogado fue ignorada por Álvaro. La arrogancia y el ansia por el dinero habían cegado por completo su juicio. Al ver la pila de papeles llena de términos legales complejos, sintió pereza de leerlo todo. Supuso que era solo un procedimiento burocrático sin importancia. En su mente, Elena era una mujer sumisa que nunca se atrevería a engañarlo. Álvaro tomó el bolígrafo que le ofreció el señor Robles. Pasó las páginas hasta el final y, sin dudarlo, estampó su firma sobre un sello oficial. Al ver que su hijo había firmado, Isabel también tomó el bolígrafo y firmó como testigo y garante debajo del nombre de Álvaro. También sin leer ni una sola palabra del acuerdo. El señor Robles los miró con una ceja ligeramente arqueada. Volvió a preguntar, con tono neutro, si estaban seguros de no querer revisar el documento que acababan de firmar. Álvaro se rió con desdén y agitó la mano en el aire. Dijo que confiaba plenamente en su esposa y que tenía prisa, ya que tenía muchos asuntos del restaurante que resolver ese día. Al escuchar esa respuesta arrogante, el señor Robles simplemente asintió. Retiró el documento. Lo ordenó y miró a Elena en silencio. Intercambiaron una breve pero significativa mirada. La trampa mortal estaba ahora cerrada.
y sus presas habían echado el cerrojo desde dentro con sus propias manos. Al salir del bufete, Álvaro e Isabel se sentían como si caminaran sobre las nubes, sentían que habían ganado la batalla brillantemente. Con una copia del documento que acababan de firmar, creían que los cientos de miles de euros del seguro de su hijastro estaban ya en su poder. Sintiéndose extremadamente confiado, Álvaro decidió que debían celebrar este día histórico. Llevó a su madre a un centro comercial, comieron en un restaurante caro, y actuaron como si todos sus problemas financieros estuvieran resueltos, aunque en realidad las facturas y las amenazas de los acreedores seguían acechando su negocio al borde del colapso. Hacia la tarde, la falsa valentía de Álvaro creció aún más. Llevó a su madre a la oficina de un temido prestamista de la zona, quien le había prestado el capital inicial para el restaurante. La intención de Álvaro no era pagar la deuda, sino todo lo contrario. Pretendía usar la copia del documento como garantía falsa para pedir aún más dinero. Planeaba usar el nuevo préstamo para pagar a los proveedores, convencido de que a la mañana siguiente el dinero del seguro de Elena cubriría todas sus deudas de una vez. En una habitación lúgubre, llena de hombres de aspecto rudo, Álvaro se sentó frente al jefe de los prestamistas. Con una amplia sonrisa y un tono engreído, arrojó la copia del documento sobre la mesa. Dijo que era la prueba de un pago de seguro que llegaría a su cuenta al día siguiente. Pidió un préstamo adicional esa misma noche para una celebración aún mayor. El prestamista miró a Álvaro en silencio, tomó el documento y comenzó a leerlo página por página. A diferencia de Álvaro, el prestamista era meticuloso. Cuando sus ojos recorrieron las frases a mitad del documento, una sonrisa escalofriante se dibujó en su rudo rostro, al darse cuenta de la increíble estupidez del hombre arrogante que tenía delante. Una carcajada atronadora del jefe de los prestamistas rompió la tensión en la lúgubre habitación. La risa fue tan fuerte y despectiva, que resonó en las paredes. El hombre tuvo que sujetarse el estómago mientras se reía. Y sus secuaces, de aspecto amenazador, sonrieron con cinismo. Álvaro, al otro lado de la mesa, se sintió desconcertado. La sonrisa arrogante que había lucido se desvaneció, reemplazada por un ceño fruncido de incomprensión. Miró a Isabel, que parecía igualmente confundida. Álvaro se atrevió a preguntar al prestamista de qué se reía. En su mente, acababa de presentar una garantía de cientos de miles de euros. Incluso exigió, con un tono ligeramente autoritario, que se le concediera el préstamo adicional esa misma noche sin más dilación. Al oír esta exigencia arrogante, el prestamista dejó de reír al instante. Su expresión se volvió fría y letal en segundos. Miró a Álvaro con la mirada intimidante de un depredador observando a su estúpida presa caer en la trampa. Con un movimiento lento y deliberado, arrojó la copia del documento a la cara de Álvaro. Los papeles se esparcieron sobre la mesa, y algunos cayeron en su regazo. El prestamista le ordenó a Álvaro que leyera el gran título en la primera página del documento. Con los ojos bien abiertos, y usando el cerebro, no solo la codicia ciega. Con la mano temblorosa, Álvaro recogió una de las hojas. Sus ojos, que se habían negado a leer antes, se vieron forzados a enfocarse en las letras en negrita en la parte superior. El corazón de Álvaro pareció detenerse al captar las palabras impresas allí. No había ni una sola palabra sobre una autorización para cobrar un seguro. No había ninguna frase que declarara la transferencia de una herencia de cientos de miles de euros a su cuenta. Lo que estaba escrito, de forma clara y legal sobre el papel sellado, era un acuerdo de asunción de deuda. A Álvaro se le cortó la respiración. Leyó las siguientes líneas apresuradamente, su pánico aumentando con cada frase. El documento establecía explícitamente que la primera parte, es decir, Álvaro e Isabel, asumían consciente y voluntariamente todas las deudas y obligaciones financieras restantes del difunto primer marido de Elena. La deuda que aquel hombre había dejado era fantástica, ascendiendo a millones de euros debido a la quiebra de un negocio en el pasado. Y ahora, toda esa carga recaía legalmente sobre Álvaro y su madre. Isabel, al ver el rostro de su hijo volverse pálido como el papel, le arrebató el documento. Aunque su vista no era tan nítida, pudo leer las cifras de la deuda claramente indicadas en el anexo. Las rodillas de Isabel flaquearon. Soltó un grito ahogado y dejó caer el papel al suelo como si fuera un ascua ardiente. Miró a Álvaro con horror, exigiendo una explicación de por qué habían firmado algo así. Álvaro no pudo responder. Tenía la boca sellada mientras el sudor frío le corría por las sienes. La terrible verdad lo golpeó con fuerza. Elena y su abogado les habían tendido una trampa. Su codicia y su pereza para leer los habían llevado a un abismo de ruina. El dinero del seguro con el que soñaban nunca lo obtendrían. En su lugar,
Habían heredado una montaña de deudas que era imposible pagar en toda una vida. Al ver el pánico de los dos, el prestamista volvió a hablar con un tono amenazador. Declaró que, dado que Álvaro estaba ahora atado a una nueva deuda multimillonaria en otro lugar, demostraba que estaba financieramente arruinado y en bancarrota. Para un prestamista, dar tiempo a alguien en bancarrota era impensable. Golpeó la mesa con tanta fuerza que el cenicero saltó por los aires. Decidió unilateralmente que el plazo de pago de la deuda del restaurante de Álvaro quedaba cancelado en ese mismo instante. Toda la deuda, junto con los intereses diarios asfixiantes, debía ser pagada esa noche, sin negociación ni excusas. Si Álvaro no podía pagar, todos sus activos serían embargados. Álvaro se arrodilló en el suelo sucio suplicando al prestamista. Lloró. Esta vez de verdad. No con las lágrimas falsas que había derramado ante Elena. Pidió unos días más para buscar un préstamo de sus socios. Prometió hacer cualquier cosa para que no le quitaran el restaurante. Isabel también suplicó, prometiendo cosas absurdas en su pánico. Pero los prestamistas no tienen piedad. Para ellos, las lágrimas de un deudor no tienen valor. El jefe hizo una seña a sus hombres. Varios hombres corpulentos se adelantaron. Agarraron a Álvaro por el cuello de la camisa, y a Isabel por el brazo con brusquedad. Y los arrastraron fuera de la habitación sin piedad. Fueron arrojados a la calle oscura y fría. El cuerpo de Álvaro golpeó el duro asfalto, mientras que Isabel rodó hasta que su ropa elegante se ensució con el polvo de la calle. Antes de que pudieran levantarse, 2 camionetas llenas de matones salieron a toda velocidad de la oficina, dirigiéndose directamente hacia el restaurante de Álvaro. El prestamista había ordenado el embargo esa misma noche. Álvaro e Isabel se levantaron con dificultad y corrieron por la acera, tratando de alcanzar a los matones. Sus mentes eran un caos. La imagen del restaurante de sus sueños, construido sobre el sufrimiento de Hugo, estaba ahora al borde del colapso total. Cuando llegaron a la zona comercial, la escena que encontraron destruyó sus últimas esperanzas. Docenas de matones habían rodeado el magnífico edificio. Echaron a los empleados que quedaban con gritos y amenazas. La puerta principal fue encadenada y cerrada con un candado enorme. Varios matones sacaban objetos de valor del interior, cargando costosos equipos de cocina y muebles de lujo en las camionetas. Álvaro intentó abrirse paso entre los matones, gritando histéricamente que el restaurante era suyo. Pero solo recibió un fuerte golpe en el estómago que lo hizo caer de nuevo al asfalto. Isabel lloraba a gritos en la acera, viendo cómo su castillo de naipes se desmoronaba en una sola noche. Lo habían perdido todo. Riqueza. Dignidad. Y ahora eran indigentes perseguidos por una deuda multimillonaria. La noche se sentía aún más oscura y asfixiante para Álvaro e Isabel, que ahora estaban acurrucados en una esquina de la acera. La ropa de lujo que llevaban esa mañana estaba ahora sucia y arrugada, al igual que su destino, que había dado un giro de 180 grados en cuestión de horas. El magnífico restaurante del que estaban tan orgullosos había sido completamente tomado por los prestamistas, sin dejar nada. Ningún conocido o socio de negocios contestó sus llamadas cuando pidieron ayuda, demostrando que la gente solo se acerca cuando pareces tener dinero. En medio de la desesperación que nublaba su mente, Álvaro apretó los puños. Sus ojos, rojos de dolor y rabia, se clavaron en su madre. En su mente bloqueada, solo quedaba un nombre que creía que podría ser la salida de este infierno. Elena. Álvaro agarró bruscamente el brazo de Isabel, obligándola a levantarse a pesar de que sus piernas temblaban de agotamiento. Le gritó a su madre que no podían rendirse. La convenció de que Elena debía tener todavía el dinero del seguro en casa, ya fuera en efectivo o en una libreta de ahorros. Álvaro teorizó que el documento de asunción de deuda era solo un truco del abogado, pero que el dinero real todavía estaba en poder de su esposa. Impulsados por una codicia y un pánico extremos, Álvaro planeó un acto desesperado. Le propuso a Isabel ir a casa de Elena esa misma noche. Decidido a entrar por la fuerza, robar la libreta de ahorros y obligar a Elena a transferir el dinero del seguro a su cuenta, usando la violencia, si fuera necesario. Caminaron a toda prisa a través de la oscuridad de la noche, impulsados por los últimos vestigios de energía que les quedaba por el miedo a ser perseguidos por los crueles prestamistas. El viaje a casa de Elena se sintió increíblemente largo y agotador, ya que no tenían dinero para un taxi. Tuvieron que caminar kilómetros por calles desiertas, apenas iluminadas por la tenue luz de las farolas. Al llegar frente a la verja de la casa donde habían vivido con Elena, la atmósfera era extraña. La casa estaba completamente a oscuras. No había ninguna luz encendida en el porche, y el silencio alrededor del jardín era tan profundo
que parecía que la casa llevaba mucho tiempo abandonada. A Álvaro no le importó la extrañeza. Sus emociones desbordadas lo llevaron a actuar de forma temeraria. Pateó la verja de hierro hasta que se abrió y caminó a grandes zancadas hacia la puerta principal. Intentó girar el pomo, pero la puerta estaba cerrada con llave. Sin pensarlo, retrocedió unos pasos y se lanzó con el hombro contra la puerta de madera. Después de 3 fuertes embestidas, la cerradura finalmente cedió, y la puerta se abrió de par en par con un chirrido ensordecedor. Álvaro e Isabel entraron en la casa con la respiración agitada, listos para gritarle a Elena y desahogar toda su ira por la trampa en el despacho del abogado. Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, sus pasos se detuvieron en seco. Sus bocas se abrieron ligeramente, incrédulos ante lo que veían. La casa estaba completamente vacía. No quedaba ni un solo mueble. El sofá donde Isabel se había sentado a llorar la noche anterior había desaparecido. El televisor, la vitrina, las alfombras, incluso los adornos de las paredes, todo había sido retirado. La habitación, que antes era cálida y llena de recuerdos familiares, se había convertido en un espacio amplio, frío y resonante. El silencio era tan opresivo que parecía succionar el aire de sus pulmones. Se quedaron paralizados en el umbral, confundidos, preguntándose dónde habían ido a parar todas las cosas de la casa en apenas medio día. En medio de su desconcierto, una pequeña lámpara se encendió de repente en un rincón de la habitación, rompiendo la oscuridad con una luz tenue. Los ojos de Álvaro e Isabel se fijaron en la fuente de luz. Allí, en medio de la habitación vacía, solo había una pequeña mesa de madera y una silla. Sentada en la silla estaba Elena, con una postura tranquila y erguida. Llevaba ropa limpia, y su rostro estaba sereno, sin rastro de lágrimas. Delante de ella, sobre la mesa, había una taza de té de la que aún salía un fino vapor. Elena levantó la taza y bebió un sorbo lentamente, con un gesto elegante, como si estuviera en una cafetería de lujo, y no en una casa vacía que su marido acababa de forzar. Al ver la calma antinatural de Elena, la ira de Álvaro explotó de nuevo. Se sintió humillado. Su vida estaba en ruinas, perseguido por una deuda multimillonaria y sin restaurante, mientras su esposa se sentaba a tomar el té tranquilamente en una casa vacía. Álvaro avanzó rápidamente, su rostro enrojecido de rabia. Señaló a Elena, gritándole con palabras soeces y exigiendo una explicación. Preguntó dónde estaban todas las cosas y dónde estaba escondido el dinero del seguro. La amenazó con destrozar la casa y hacerle daño si no le entregaba el dinero de inmediato. Isabel, de pie detrás de él, se unió a los insultos, llamando a Elena una mujer astuta y desagradecida por haber atrapado a la familia de su propio marido en una trampa de deudas. Frente a los gritos y las amenazas, la expresión de Elena no cambió. No mostró signos de miedo, no tembló, ni retrocedió. Lentamente, dejó la taza de té sobre la mesa. Levantó el rostro y miró directamente a los ojos de Álvaro con una mirada penetrante y gélida. Una mirada que Álvaro nunca había visto en todos sus años de matrimonio. Luego, esbozó una sonrisa torcida y muy fría. No respondió a ninguna de las preguntas de Álvaro. Dejó que el silencio de la habitación absorbiera los ecos de los gritos de su marido, creando un efecto psicológico que hizo que Álvaro sintiera como si le estuviera gritando a una estatua de hielo sin vida. Sintiéndose ignorado y aún más humillado, Álvaro perdió por completo el control. Levantó la mano y avanzó para agarrar a Elena por el cuello de la ropa, listo para usar la violencia para forzarla a hablar. Sin embargo, apenas había dado 2 pasos hacia la mesa cuando un fuerte golpe sonó detrás de ellos. Álvaro e Isabel se giraron bruscamente, sorprendidos. La puerta principal, que Álvaro había forzado, ahora estaba cerrada de nuevo. Por debajo de la puerta se veían las sombras de varios hombres corpulentos de pie en el porche. El sonido de una cerradura de acero girando desde el exterior se escuchó claramente, seguido del ruido de un gran candado enganchándose a los pomos de la puerta. El corazón de Álvaro pareció detenerse por un instante. Se apartó de Elena y corrió hacia la puerta principal. Giró el pomo frenéticamente, pero no se movió. Se lanzó contra la puerta una y otra vez, pateándola con todas sus fuerzas mientras gritaba a quienquiera que estuviera fuera que abriera. Pero no hubo respuesta. Solo un silencio mortal. Isabel corrió hacia una ventana, intentando abrirla, pero todas las ventanas de la casa habían sido clavadas desde fuera y cubiertas con rejas de hierro macizo. El verdadero pánico comenzó a apoderarse de ellos. La arrogancia y la ira que ardían momentos antes se extinguieron, reemplazadas por un miedo abrumador. Álvaro se giró lentamente, mirando a Elena, que seguía sentada tranquilamente en su silla. Acababan de darse cuenta de una terrible verdad. No habían irrumpido en la casa. Acababan de entrar voluntariamente en una prisión.
encerrados con la persona que albergaba la mayor sed de venganza por la muerte de su único hijo. El pánico que se apoderó de Álvaro e Isabel en la habitación vacía se hizo cada vez más asfixiante. Álvaro continuaba golpeando la puerta principal, ahora cerrada con llave desde el exterior, produciendo golpes sordos que resonaban en las paredes desnudas. Jadeaba, con el sudor frío empapando su rostro. Gritaba con voz ronca, maldiciendo y ordenando que abrieran la puerta. Pero sus esfuerzos fueron en vano. La robusta puerta no se movió ni un milímetro. Isabel, que había estado buscando otra salida, se derrumbó en el suelo, llorando desconsoladamente y lamentando su terrible destino. Estaban completamente atrapados, sin una sola rendija por la que escapar de lo que ahora parecía una sala de ejecución. Agotado, Álvaro se dio la vuelta. Su mirada se posó de nuevo en Elena, que seguía sentada con una calma imperturbable. Su serenidad le puso la piel de gallina. No había miedo, ni pánico, ni lágrimas en su rostro. Solo observaba cada movimiento de su marido y su suegra con una mirada fría, como un cazador que disfruta viendo a su presa atrapada. Álvaro intentó reunir los restos de su valentía. Se acercó a la mesa y, con el dedo tembloroso, señaló a su esposa, exigiendo las llaves y el dinero del seguro para poder pagar su deuda esa misma noche. Elena no respondió. Con un movimiento lento y calculado se levantó. Sacó de su bolsillo un pequeño control remoto. Sin decir una palabra, pulsó un botón. De repente, se escuchó el zumbido de un motor. Un proyector, oculto en el techo, se encendió, proyectando un haz de luz que cortaba la oscuridad de la habitación. La luz apuntó directamente a la pared vacía detrás de Elena, convirtiéndola en una pantalla gigante. Álvaro e Isabel se quedaron en silencio, su atención completamente capturada por la imagen que comenzó a aparecer. Era una grabación de una cámara de seguridad, con una calidad de imagen nítida. El lugar era inconfundible. El pasillo de administración del hospital donde Hugo había estado ingresado. La cámara enfocaba el mostrador de registro. Poco después, apareció Álvaro en la grabación. Se le veía acercarse apresuradamente, mirando a ambos lados para asegurarse de que nadie lo observaba. En la habitación vacía, Álvaro tragó saliva con dificultad. Sintió que el suelo se hundía bajo sus pies al darse cuenta de lo que su esposa estaba proyectando. Intentó apartar la vista, pero sus ojos parecían pegados a la pantalla. Isabel, en el suelo, se tapó la boca con las manos, sus ojos desorbitados. La imagen no era muda. Elena había conectado el proyector a un altavoz. El sonido del pasillo del hospital resonó en la casa vacía. Luego se escuchó claramente la conversación entre Álvaro y un empleado del hospital. La voz grave de Álvaro retumbó, desgarradora para cualquiera excepto para los dos codiciosos presentes. En la grabación, Álvaro, con voz firme y sin dudar, le pedía al empleado que cancelara toda la programación de la cirugía de su hijastro. Incluso le ofrecía un soborno, pidiéndole que falsificara la firma del consentimiento familiar, para que el depósito de la operación pudiera ser retirado en efectivo ese mismo día. La conversación continuó. Se oyó al empleado dudar, advirtiendo a Álvaro que la cancelación repentina de un procedimiento médico en un paciente en estado crítico como Hugo podría tener consecuencias fatales. Pero la respuesta de Álvaro en la grabación destrozó cualquier límite de humanidad. Con un tono frío y despectivo, respondió que no le importaba. Dijo en voz alta que el niño iba a morir de todos modos, y que el dinero de la operación sería mucho más útil en su cuenta para la construcción de su lujoso restaurante. Una risa suave de Álvaro tras pronunciar esa cruel frase puso fin a la grabación, dejando solo el zumbido del proyector. El rostro de Álvaro estaba ahora pálido como el hielo. La sangre pareció drenarse de su cuerpo. La mentira que había ocultado tan celosamente, el secreto más sucio que pensó que había sido enterrado con Hugo, ahora se mostraba con una claridad brutal. No podía negarlo. No podía esconderse más. La prueba era irrefutable. Isabel, que había escuchado toda la grabación, solo pudo bajar la cabeza. Su cuerpo temblaba de miedo. Se dio cuenta de que su nuera lo había sabido todo desde el principio. Elena sabía que ambos eran los asesinos que, indirectamente, le habían arrebatado la vida a su hijo por una ambición empresarial. Elena apagó el proyector. La habitación volvió a la penumbra. Pero la tensión en el aire era ahora 100 veces más densa. Se acercó lentamente a Álvaro, que seguía de pie como una estatua sin alma. Ahora solo unos pocos pasos los separaban. Lo miró directamente a los ojos, que ahora reflejaban terror y desesperación. El silencio mortal fue testigo de cómo la traición más vil había sido expuesta de una manera elegante pero devastadora.
A pesar de que su secreto más vergonzoso y letal había sido completamente expuesto, la naturaleza codiciosa y manipuladora de Álvaro se negó a rendirse. Su mente, desesperada por la amenaza del prestamista, lo llevó a actuar más allá de la razón. En su cabeza, la grabación podía destruirlo, pero si conseguía el dinero del seguro esa noche, él y su madre aún tendrían la oportunidad de huir a otra ciudad y empezar de nuevo. Álvaro se obligó a levantar la cabeza, reprimiendo el miedo y devolviendo la mirada afilada de su esposa con una expresión de desesperación salvaje. Con las venas del cuello marcadas, volvió a gritarle a Elena. Ignoró por completo el hecho de que acababa de ser probado como el asesino de su hijastro. Exigió, con voz atronadora, que le entregara los 160.000 euros en ese mismo instante. Avanzó con los puños cerrados, amenazando con una violencia fatal si no obedecía. Gritó que ya no le importaban las grabaciones ni ninguna otra prueba. Su restaurante había sido embargado, y sus deudas eran astronómicas por culpa de la trampa de esa mañana. Por lo tanto, sentía que tenía todo el derecho a tomar el dinero de Hugo por la fuerza como su única vía de escape. Continuó avanzando, listo para abalanzarse sobre Elena y registrarla en busca de la libreta de ahorros. Al ver a su marido todavía suplicando por dinero sobre el sufrimiento y la muerte de su hijo, Elena no pudo contener la risa. Fue una risa suave, hueca, seca y llena de un sarcasmo desgarrador. La risa de Elena detuvo a Álvaro en seco. La miró confundido, sin entender qué tenía de gracioso una situación tan desesperada. Elena dejó de reír y caminó lentamente hacia la pequeña mesa. De debajo de ella, sacó un maletín de tamaño mediano. Lo colocó sobre la mesa y lo abrió con un sonoro clic. Álvaro e Isabel estiraron el cuello, sus ojos desorbitados con la esperanza de ver fajos de billetes o un cheque. Pero su esperanza fue destrozada una vez más. Dentro del maletín no había dinero. Solo contenía una pila de documentos gruesos. Elena sacó una botella de vidrio con tinta espesa. Sin dudarlo, la abrió y derramó todo su contenido sobre los documentos, destruyendo lo que Álvaro creía que era su salvación. Álvaro gritó de frustración. Sintió como si Elena acabara de quemar el dinero delante de sus ojos. Pero la verdadera sorpresa aún no había llegado. Después de tirar la botella vacía, Elena sacó de su bolsillo interior una carpeta delgada. La abrió y levantó su contenido para que Álvaro e Isabel pudieran verlo claramente. El papel que sostenía era un certificado de propiedad del edificio y el terreno de su lujoso restaurante. Álvaro entrecerró los ojos, tratando de leer el nombre del propietario. Cuando logró descifrar el nombre escrito en mayúsculas, sus piernas cedieron, y cayó al suelo con un golpe sordo. El certificado del restaurante que tanto había anhelado, el edificio que había construido sacrificando la vida de su hijastro, ahora estaba legalmente al 100% a nombre de Elena. No había rastro del nombre de Álvaro o Isabel. Con una voz tranquila pero cortante como una espada, Elena comenzó a explicar la amarga realidad. Le susurró que los 160.000 euros del seguro nunca habían estado quietos en el banco. Tan pronto como el dinero se liquidó, ella y su abogado fueron a ver al prestamista que había embargado su restaurante. Elena usó todo el dinero del seguro como pago en efectivo para comprar el restaurante y los derechos del terreno directamente del acreedor, que casualmente buscaba un comprador rápido. Remarcó cada palabra, asegurándose de que Álvaro e Isabel escucharan claramente que el magnífico restaurante de sus sueños era ahora, en su totalidad, propiedad de Elena. El dinero del seguro de Hugo había recomprado lo que ellos le habían arrebatado. Esta avalancha de verdades fue como un martillazo en la cabeza de Álvaro. Se tapó los oídos, negándose a creer esta horrible realidad. Pero Elena no había terminado. Continuó, exponiendo el destino final que les esperaba. Les recordó que, además de perder el restaurante y no ver un céntimo del seguro, ambos seguían legalmente vinculados a la deuda multimillonaria que habían firmado esa mañana. Ahora no tenían activos para pagar los intereses que crecían cada día. Elena concluyó diciendo que sus vidas estaban acabadas. No tenían nada, excepto la condición de indigentes perseguidos por deudas de por vida. Y lo más importante, llevaban la etiqueta de asesinos. Justo cuando terminó su última frase, el sonido de sirenas rompió el silencio de la noche. Se oían cada vez más cerca, hasta que se detuvieron frente a la casa. Las luces intermitentes de los coches de policía barrieron las paredes. Álvaro e Isabel supieron al instante lo que significaba. Elena había entregado la grabación a las autoridades mucho antes de que ellos llegaran. La realidad de que se pudrirían en la cárcel por asesinato y estafa los golpeó con toda su fuerza. El miedo se apoderó de ellos. El marido y la suegra, antes tan arrogantes, ahora gritaban histéricamente en el suelo,
dándose cuenta de que acababan de asistir a la celebración de la destrucción de sus propias vidas. El sonido de las sirenas de la policía resonaba en la noche, llevando un mensaje de destrucción ineludible para Álvaro e Isabel. Las luces intermitentes de los vehículos policiales creaban sombras largas y aterradoras en la habitación vacía. Álvaro se acurrucó en un rincón, tapándose los oídos como si eso pudiera detener la realidad que venía a por él. Isabel lloraba histéricamente, arañando el suelo de madera. El pánico se había apoderado de ellos. No había salida, ni mentiras que pudieran salvarlos. Se oyeron los pasos pesados de docenas de agentes rodeando la casa. Unos golpes fuertes sacudieron la puerta principal, seguidos de la orden de un comandante para que los ocupantes se rindieran. Como la puerta había sido cerrada con candado desde fuera, la policía tuvo que usar un ariete. El sonido del metal golpeando la madera resonó como un trueno. Al tercer impacto, la puerta se hizo añicos. Más de una docena de agentes uniformados irrumpieron en la habitación, con las armas en ristre. El comandante avanzó, su mirada fija en las dos figuras derrumbadas en el suelo y en la mujer que permanecía tranquila junto a la mesa. Al ver a la policía, Isabel perdió la cabeza. La pérdida de sus bienes, la deuda multimillonaria y la amenaza de la cárcel la hicieron estallar. Con la energía de la desesperación, se levantó de un salto, gritó y se abalanzó sobre Elena, intentando hacerle daño. Pero Elena no se movió. Antes de que las manos de Isabel pudieran tocarla, dos agentes la interceptaron, inmovilizándola con una llave experta. La esposaron mientras ella gritaba y maldecía. Mientras tanto, Álvaro supo que resistirse era inútil. El hombre antes tan arrogante se arrastró de rodillas hasta los pies de Elena. Lloró, suplicando perdón. Le rogó que retirara la denuncia, prometiendo ser su esclavo de por vida a cambio de no ir a la cárcel. Mencionó a su hijastro, diciendo que Hugo no querría ver a su padre sufrir entre rejas. Elena lo miró con un profundo desprecio. Retrocedió un paso para que sus manos asesinas no la tocaran. Con voz fría y plana, dijo que Hugo ya estaba en paz, precisamente porque sus asesinos estaban recibiendo su merecido castigo. Hizo un gesto al comandante, y otros dos agentes levantaron a Álvaro bruscamente y lo esposaron. Una vez controlada la situación, Elena entregó al comandante una carpeta con todas las pruebas. La grabación del hospital, los documentos de la firma falsificada y las pruebas del desvío de fondos. Todo estaba perfectamente organizado por su abogado, sin dejar resquicios legales. Álvaro e Isabel fueron sacados a rastras de la casa. El viento frío de la noche golpeó sus rostros sudorosos y llenos de lágrimas. Mientras los conducían al coche patrulla, la mirada de Álvaro se cruzó con una escena que le heló la sangre. Al otro lado de la calle, a la sombra de un gran árbol, estaba aparcado un coche. Junto a él, el jefe de los prestamistas y varios de sus matones. El prestamista miró fijamente a Álvaro y le dedicó una sonrisa ancha y aterradora. Asintió lentamente. Un gesto silencioso cuyo significado era claro y mortal. La cárcel no sería un refugio para Álvaro. Los cobradores de deudas tenían muchos contactos dentro. La deuda multimillonaria no desaparecería. Álvaro comprendió que su vida entre rejas sería un infierno. Sería torturado y obligado a pagar su deuda con sudor y sangre cada día. Un grito histérico salió de la boca de Álvaro cuando los agentes lo metieron en el coche. La puerta se cerró, encerrándolos en la oscuridad que sería su compañera eterna. 6 meses después. El tiempo había pasado, sanando heridas y trayendo justicia. El caso de asesinato indirecto y fraude al seguro había concluido. Las pruebas eran abrumadoras. El juez dictó la máxima sentencia para Álvaro por múltiples delitos. Isabel también recibió una condena casi igual de severa por su complicidad. Su vida en prisión fue un sufrimiento sin fin. Tal como había insinuado el prestamista, la cárcel se convirtió en un campo de tortura para ellos. Los secuaces del prestamista dentro de la prisión se aseguraban de que la deuda se cobrara cada día. Álvaro era forzado a hacer los trabajos más sucios, su comida era robada, su cuerpo estaba siempre cubierto de moratones. Isabel, en el pabellón de mujeres, también sufrió. Su salud se deterioró drásticamente, su arrogancia se convirtió en lamentos de arrepentimiento que nadie escuchaba. Mientras tanto, la vida de Elena comenzó a encontrar la luz de nuevo. La venganza se había cumplido, dejando un vacío que ahora llenaba con bondad y paz. El lujoso edificio que una vez fue el restaurante de Álvaro fue completamente transformado. Elena usó el resto del dinero del seguro y sus ahorros para remodelarlo. Destruyó toda la decoración ostentosa y lo convirtió en una clínica pediátrica gratuita para niños de familias sin recursos. En la fachada, una gran placa decía: Centro Pediátrico Hugo.
El nombre de su hijo se convirtió en un símbolo de esperanza y curación. Una mañana soleada, Elena caminó con calma por el cementerio. Sus pasos eran ligeros, ya no pesados por el dolor. Llevaba ropa elegante y un ramo de flores frescas. Se arrodilló entre las dos tumbas contiguas. La de su primer marido, y la de su amado hijo, Hugo. Limpió las hojas secas de la tierra, y colocó las flores con cuidado. Acarició la lápida de madera con el nombre de Hugo. Ya no había lágrimas de dolor, solo una sonrisa sincera de inmenso alivio. Susurró al aire fresco de la mañana, contándole a su hijo que todo había terminado, que se había hecho justicia y que los malvados estaban pagando por sus actos. Le habló de la clínica, de cómo su nombre ahora ayudaba a muchos otros niños a luchar contra sus enfermedades. Cerró los ojos, sintiendo el viento en su rostro. Sintió como si su difunto marido y Hugo le sonrieran desde otro lugar, dándole su bendición. Su deber como madre que buscaba justicia había terminado. El pesado fardo que había llevado durante medio año se había levantado por completo. Después de orar, se levantó. Miró las dos lápidas una última vez y se dio la vuelta. Se alejó del cementerio con la cabeza alta. Ante ella se extendía un largo camino. Aunque caminaba sola, ya no se sentía sola. El recuerdo de su hijo viviría siempre en su corazón. Una fuerza que nunca se apagaría. Sonrió al sol de la mañana, avanzando con paso firme para abrazar un nuevo capítulo en su vida, ahora lleno de una paz eterna.